Bienvenido nuevamente a un nuevo estudio de la nueva fe de Jesús. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema número 16, que se titula ¿Qué debo hacer después del bautismo? O cómo debe ser mi vida cristiana después del santo bautismo. Así que te invito para que juntos podamos explorar y crecer en el estudio de las Sagradas Escrituras. Bien, aquí estamos ya en el estudio 16 de la guía interactiva de la lectura de la Biblia de la nueva fe de Jesús. Recuerde que en la descripción del video, o sea, en la parte de abajo de este video, allí usted tiene el link para poder bajar esta lección en PDF y poder editarla, o sea, escribirla, ya sea en su computador como también en su teléfono celular. Vamos a empezar entonces con nuestro estudio de hoy. Decíamos que el título de la lección de hoy es ¿qué hago después del bautismo? ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca del estilo de vida cristiano? Ya hemos estudiado en la lección 15, la lección anterior, en qué consiste el bautismo bíblico, cómo se produce ese bautismo, quién es el que instituyó el bautismo bíblico y quién nos dejó ejemplo. Eso está en la lección número 15. Ahora vamos a ver posterior al bautismo. Decidí bautizarme, ser un hijo de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser mi conducta? Iniciemos entonces respondiendo el cuestionario. La pregunta número 1 dice así: ¿qué cambios ocurre al aceptar a Jesús? En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 17, San Pablo nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que la respuesta a esta pregunta que dice ¿qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Dice: soy una nueva criatura. Entonces marcamos esta opción que es la respuesta correcta. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice: ¿qué experiencia maravillosa tendremos? San Pablo, en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué experiencia maravillosa tendremos? Y según San Pablo, dice allí que nosotros debemos santificar nuestro cuerpo. ¿Qué significa santificar? Significa apartar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes para Dios. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta, la santificación. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? La primera epístola de San Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13, nos dice así la palabra de Dios: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Qué hermoso, qué hermosa respuesta. Nuestra actitud ante las pruebas debe ser una actitud de gozo.
¿Por qué? Porque de esa manera nosotros, cuando Cristo venga, formaremos parte de los redimidos, porque nos hemos sumado al sufrimiento de nuestro Señor Jesús aquí en esta tierra. Vamos ahora a la pregunta número 4. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Deuteronomio capítulo 17, versos 18 y 19 dice así: cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Verso 19. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Así que imagínense, tenemos que guardar la ley de Dios y así de esa manera aprenderemos a temer al Señor. Entonces, ¿cuál es el indispensable alimento espiritual? Y es la palabra de Dios, la Torá. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? Primera epístola de San Pedro, capítulo 4, verso 7, nos dice así: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. ¿Cómo entonces establecemos una comunión con Dios? Y la respuesta es que debemos mantenernos sobrios y con la mente despejadas. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? Isaías capítulo 58 versos 13 y 14 nos dice así: si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Qué día entonces es dedicado a la adoración a Dios? Y la Biblia dice el día sábado. Vamos a la pregunta número 7. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Según San Lucas, capítulo 4, verso 16, dice que Jesús fue a Nazaret, donde se habría criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó para hacer la lectura. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? En la iglesia. Ya tenemos entonces qué día se adora a Dios: sábado. ¿Y a dónde hay que ir a adorar? A la iglesia. Todos los sábados a la iglesia a adorar a Dios. Así lo dice la Biblia. Vamos a nuestra pregunta número 8. ¿En qué otro lugar es importante reunirse para fortalecer la comunidad? En Hechos capítulo 2, verso 46 y 47, palabra de Dios nos dice así: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Así que, ¿en qué otro lugar es importante reunirse para fortalecer la comunidad? En las casas. Esto es en grupos pequeños,
reunión de oración en los hogares, invitando a los amigos, a los vecinos, como venimos enseñando en esta escuela bíblica de la Nueva Fe de Jesús, lección por lección. ¿Recuerdas? Venimos enseñando esto de que en el hogar deberíamos tener un grupo pequeño para adorar a Dios con nuestros familiares, amigos, vecinos, compartiendo estos estudios que estamos realizando por este medio. Continuemos, vamos a la pregunta número 9. ¿Qué misión trascendental nos confió Dios? En San Mateo capítulo 24, verso 14, la palabra de Dios dice así: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que la misión es predicar el evangelio a todo el mundo. Y en el verso 19 del capítulo 28 de San Mateo dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué misión trascendental nos confía Dios? Y la respuesta es predicar el evangelio y bautizar. Pregunta número 10. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? En la primera epístola de San Pedro, capítulo 3, verso 15, nos dice así: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. La pregunta es: ¿qué preparación esencial debemos poseer? Y es honrar a Cristo en nuestro corazón y estar siempre preparados. Pregunta número 11. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 y verso 13 dice así: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? Y aquí está, la respuesta es nuestros líderes religiosos. Pregunta número 12. ¿Quién es nuestro guía supremo? San Pablo escribió en la epístola a los Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7 lo siguiente: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Por lo tanto, ¿quién es nuestro guía supremo? Jesús. La misión que Cristo dejó a su iglesia es ir y hacer discípulos, es decir, todos los miembros son discípulos. Y Jesús expresó: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. San Juan 15, verso 8. ¿Qué frutos llevan los discípulos que glorifican a Dios? Aquí en este espacio tú puedes contestar a esa pregunta y anotar. ¿Está bien? Vamos ahora a las sugerencias para la vida cristiana. Primera sugerencia: debemos vivir para Cristo. San Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Por lo tanto, ¿hay que vivir por Cristo? La respuesta es sí. Segunda sugerencia: debemos buscar cada día la santificación. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, San Pablo dice: que Dios mismo, el Dios de paz,
los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿debemos buscar la santificación? Sí, claro que sí. Tercera sugerencia: creer que Jesús nos perfecciona. Nuevamente San Pablo, en su epístola a los Filipenses, capítulo 1, verso 6, escribió: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, es decir, hasta el día en el que Él venga. Hasta ese día, Dios seguirá perfeccionando nuestro carácter. Así que la respuesta es sí. Ahora vamos a nuestro compromiso de fe, como en cada estudio. Luego de comprender y estudiar y aprender, debemos tomar decisiones. Y en esta oportunidad, tu decisión tendría que ser que crees en la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, procurarás vivir como un cristiano íntegro, o sea, como un cristiano que sigue el ejemplo de Jesús y es el reflejo de Jesús. Si es tu decisión vivir como un verdadero cristiano, entonces aquí firma, pon tu nombre y aquí la fecha de hoy. Los discípulos están en comunión con Dios. El discípulo está en relación con Dios. Y el discípulo cumple la misión de Dios. ¿Cómo se está en comunión con Dios? ¿O cómo deberías estar en comunión con Dios? Aquí tienes 5 consejos. El primero es una comunión diaria con Él, luego buscar a Dios, luego vestirte de la armadura de Dios, luego una vida nueva y santa, apartándote de lo malo, dejando los caminos oscuros y caminando en el sendero de la luz, siendo fiel de todo modo, siendo fiel con tu vida, tus pensamientos, con tus bienes, con tus ofrendas, con tus diezmos, con tu sostén a la iglesia. Todo eso forma parte de la comunión. Pero también, como un discípulo, debes tener una buena relación. Y esta relación primeramente surge en el hogar. Debes en tu hogar dar mucho amor. Aquí tienes los textos bíblicos para reafirmar estos conceptos que están siendo tomados de la Biblia y que no están siendo enseñados por una persona, sino que es una enseñanza de Dios. En el hogar debe haber respeto hacia el cónyuge y hacia los hijos, hacer un culto familiar, ir a la iglesia, asistir a los cultos para fortalecer tu fe. Y un discípulo también tiene para cumplir una misión. Y la misión es que con tus talentos y tus dones debes involucrarte para cumplir la misión de Jesús, que es predicar el evangelio del reino a toda persona. ¿Para qué? Para que Jesucristo pueda salvar a esas personas que no lo conocen. Es decir, vos tienes que ser instrumento de Dios para que Dios salve a otras personas. Pero para eso, esas personas tienen que conocer de Dios. Así como estás conociendo a través de cada estudio que tenemos juntos, estás conociendo la palabra de Dios y conociendo más a Jesús. De la misma manera tú lo tienes que hacer con otros. Eso es cumplir la misión. Y para que puedas tener tu comunión diaria con Dios cada día hasta nuestro próximo tema, aquí te dejamos una serie de días para que sigas haciendo la lectura de la Biblia.
Entonces lees el texto bíblico, puedes leer la lección de la escuela sabática o clase bíblica y luego hacer tu pedido de oración. Ahora, puedes preguntar, ¿y qué es la lección de la escuela sabática? ¿O qué es reavivado por su palabra? Bueno, estos son materiales que la Iglesia Adventista tiene para que vos puedas crecer espiritualmente cada día conociendo más de Dios. Así que si hay una iglesia adventista cerca de tu casa o conoces a algún adventista, tú le puedes pedir que te den la guía del reavivado por su palabra o decirle que quieres la lección de la escuela sabática. Y seguramente te van a solucionar y te van a entregar este material. Para fortalecer tu fe, te animo a que sigas estudiando la Biblia, pero a la vez en tu grupo en el hogar puedas compartir esta lección, estudiar punto por punto con la lectura de la Biblia, que todos los que formen parte de tu grupo pequeño ahí en tu hogar puedan leer en la Biblia estos textos que nos ayudan a conocer más de Dios y nos enseña a ser verdaderos cristianos. Y bueno, y tu misión, como decíamos, es que debes ser como Cristo y tener en tu corazón el ferviente deseo de ser un instrumento de Dios para que Dios salve almas a través de tu trabajo misionero. Así hemos llegado al final de nuestro tema de hoy, así que vamos a orar para agradecer a Dios por este estudio. Querido Padre, gracias porque hemos aprendido más de ti, porque hemos aprendido cómo debemos ser como cristianos. Bendice, Señor, a cada uno de los que están haciendo este estudio de la Biblia, perdónales sus pecados, líbralos de todo mal y que tu paz, tu bendición, tu protección y la luz de tu santa palabra estén con ellos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta nuestro próximo estudio. Bendiciones.